Hola, somos del grupo 5 y vamos a presentar órganos genitales femeninos, empezando con vagina. La vagina, como podemos observar, es un tubo músculo-membranoso. Va desde el cuello del útero hasta el vestíbulo de la vagina, que este va a contactar con los labios menores. Este conducto, esta vagina, sirve para el líquido menstrual, forma la parte inferior del conducto pélvico, recibe al pene y la eyaculación durante el coito y se comunica superiormente con el conducto del cuello del útero, con el vestíbulo de la vagina, y el conducto del cuello del útero se extiende desde el istmo hasta el orificio del útero. Aquí también podemos encontrar lo que es el fornix de la vagina. Tenemos la porción posterior del fornix de la vagina, que es la más profunda, que se relaciona con el fondo del sacto recto uterino. La vagina va a estar comprimida por 4 músculos. Estos son el pubo vaginal, en amarillo, el esfínter externo de la uretra, que está en color verde oscuro acá atrás, el esfínter útero-vaginal, que es del verde claro, que envuelve a la vagina y al útero, y finalmente el bulbo esponjoso, que es este grande morado. Ahora vamos a hablar de la vascularización de la vagina. En la parte superior va a haber una irrigación por parte de la arteria uterina, en la parte media por la arteria vaginal y en la parte inferior por la arteria pudenda. En el caso de las venas vamos a tener el plexo vaginal venoso aquí abajo y que se va a conectar con el plexo uterino venoso aquí arriba. Por otro lado tenemos los vasos linfáticos. La porción superior va a drenar en los nódulos linfáticos ilíacos internos y externos, la porción media en los nódulos linfáticos ilíacos internos y la porción inferior en los nódulos linfáticos ilíacos comunes y sacros. Finalmente, el orificio vaginal va a drenar en los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Hola, soy Natalie y les voy a hablar del útero. El útero es un órgano muscular hueco con paredes gruesas y forma de pera. Normalmente el útero no gestante se va a situar en la pelvis menor, con el cuerpo apoyado sobre la vejiga urinaria. La posición del útero va a variar de acuerdo al grado de represión de la vejiga urinaria y del recto. Tenemos que el útero se compone de 2 porciones principales, el cuerpo del útero y el cuello del útero. El cuerpo del útero forma los 2/3 superiores de la estructura y incluye el fondo del útero, que es la parte redondeada del cuerpo en donde se van a situar los orificios uterinos de las trompas uterinas. Tenemos también en el cuerpo del útero el istmo del útero, que es la región que está más constreñida. Los cuernos uterinos son las regiones superolaterales por las que van a entrar las trompas uterinas. Tenemos después el cuello del útero. Esta es la porción inferior estrecha y cilíndrica del útero, que va a tener una porción supravaginal y una porción vaginal. La porción supravaginal está separada de la vejiga urinaria anteriormente y posteriormente del recto por medio del saco uterino. La pared del cuerpo del útero consta de 3 capas. Tenemos el perimetrio, que es la capa serosa externa y está formada por una delgada capa de tejido conectivo. Tenemos el miometrio, que es una capa muscular media de músculo liso, por la cual pasan los principales vasos sanguíneos y nervios del útero, de los cuales se hablarán posteriormente. Finalmente tenemos el endometrio, que es la capa mucosa interna, que va a participar de forma activa en el ciclo menstrual. Cuando no se produce la concepción, la superficie interna de esta cubierta se desprende durante la menstruación. A continuación vamos a hablar de los ligamentos del útero. Externamente tenemos el ligamento propio del ovario, que se va a unir al útero posterior-inferiormente a la unión útero-tubárica. Después tenemos el ligamento redondo del útero, que se une antero-inferiormente a esta misma unión. Ambos ligamentos son vestigios del gubernáculo ovárico. Después tenemos el ligamento ancho,
del útero, que va a ser una capa doble de peritoneo, conocida como mesenterio, y se va a extender desde los lados del útero hasta las paredes laterales y suelo de la pelvis. Este ligamento es bastante importante porque va a mantener al útero relativamente centrado en la pelvis. En ambos lados, este ligamento se va a prolongar para formar el ligamento suspensorio del ovario. La porción del ligamento ancho por la que se suspende el ovario es el mesovario. La porción del ligamento ancho que forma el mesenterio de la trompa uterina va a ser el mesosalpix. Finalmente, la porción principal del ligamento ancho va a actuar como un mesenterio para el útero y es el mesometrio. Los soportes principales del útero son dinámicos y pasivos. El cuello del útero va a ser la parte menos móvil y por tanto va a tener dos tipos de ligamentos que van a contener el músculo liso. Tenemos los ligamentos cardinales que se extienden desde el cuello del útero y porciones laterales del fornix, de la vagina hasta las paredes laterales de la pelvis, y tenemos los ligamentos uterosacros que van a discurrir superior y ligeramente posteriores a los lados del cuello del útero hasta el centro sacro. Hola, soy Carla y les voy a hablar sobre las relaciones del útero. El peritoneo cubre el útero anterior y superiormente, excepto en el cuello del útero. El peritoneo se refleja anteriormente desde el útero sobre la vejiga urinaria y posteriormente sobre la porción posterior del fornix de la vagina hacia el recto. Anteriormente, el cuerpo del útero está separado de la vejiga urinaria por el fondo de saco vesicouterino, donde el peritoneo se refleja desde el útero hacia el borde posterior de la cara superior de la vejiga. La porción inferior del cuerpo del útero y el cuello del útero están en contacto directo con la vejiga urinaria sin peritoneo entre ellos. Posteriormente, aunque no se observa, el cuerpo y la porción supravaginal del cuello del útero se separan del colon sigmoide por una capa de peritoneo y la cavidad peritoneal, y del recto, que sí se observa, se separan por el fondo de saco rectouterino. Lateralmente está la arteria uterina, que tampoco se observa. La vascularización del útero. Las arterias derivan principalmente de las arterias uterinas, aunque también hay un aporte colateral de las arterias ováricas. Las venas, por su parte, van a discurrir por el ligamento ancho, estas son las venas uterinas, y van a drenar en el plexo venoso uterino que está a ambos lados del útero y de la vagina. Y estas venas de este plexo van a drenar en las venas ilíacas internas. El recorrido de la linfa. Los vasos linfáticos uterinos siguen tres vías principales. La mayor parte de los vasos del fondo y de la porción superior del cuerpo del útero van a discurrir paralelos a los vasos ováricos, hacia los nódulos linfáticos lumbares de la cava y aórticos, aunque algunos van a discurrir por el ligamento redondo hacia los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Los vasos de la mayor parte del cuerpo del útero van a discurrir por dentro del ligamento ancho hacia los nódulos linfáticos ilíacos externos. Los vasos del cuello del útero van a discurrir por los vasos uterinos, por dentro de los ligamentos cervicales transversos hacia los nódulos linfáticos ilíacos internos, aunque algunos van hacia los nódulos linfáticos sacros. Los ovarios son órganos en forma de almendra que suelen localizarse junto a la inserción del ligamento ancho en las paredes laterales de la pelvis. Estos están suspendidos en pliegues peritoneales, donde se conoce como mesoovario, que va desde la cara póstera superior del ligamento ancho y el ligamento suspensorio del ovario. El ligamento ancho se extiende desde la cara lateral del útero hacia las paredes laterales y hasta el suelo de la pelvis, mientras que el ligamento suspensorio del ovario sale de esta estructura. El ligamento suspensorio del ovario contiene los vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios ováricos, y este constituye la porción lateral del mesoovario. También es importante mencionar que este órgano se fija al útero mediante un ligamento importante, que es el ligamento propio del ovario, que une el extremo proximal del ovario al ángulo lateral del útero.
Esta está suspendida en la cavidad peritoneal y su superficie no está cubierta por peritoneo. Es por esto que el ovocito le puede entrar a la cavidad peritoneal. Con respecto a la vascularización de los ovarios y de las trompas uterinas, tenemos que las arterias ováricas se originan de la aorta abdominal y descienden a lo largo de la pared posterior del abdomen. A nivel de la línea terminal, cruzan sobre los vasos ilíacos externos y entran en los ligamentos suspensorios del ovario. Las trompas uterinas, también llamadas trompas de Falopio, se extienden lateralmente desde los cuerpos uterinos y se abren a la cavidad peritoneal junto a los ovarios. Se ubican en el mesosalpinx y se extiende posterolateralmente hacia las paredes laterales de la pelvis. Cada trompa se divide en 4 porciones. La primera porción es el infundíbulo, que se encuentra en el extremo distal, que se abre a la cavidad peritoneal a través del orificio abdominal de la trompa uterina. Después tenemos la ampolla, que es la porción más ancha y larga. Después tenemos el istmo, que entra en el cuerpo uterino. Y finalmente tenemos la porción uterina, que pasa a través de la pared del útero y desemboca a través del orificio uterino de la trompa en la cavidad uterina. El recto es la porción pélvica del tubo digestivo. La unión recto-sigmoide se ubica a nivel de la vértebra S3 y el recto sigue la curvatura del sacro y del coxis para convertirse en el conducto anal. En el recto tiene forma de S y podemos observar 3 flexuras. La terminal es la flexura ano-rectal, que permite la continencia fecal. En la mujer, el peritoneo se relaja desde el recto hacia la porción posterior del fornix de la vagina, donde se forma el suelo del saco recto-uterino. Además, se relaciona anteriormente con la vagina y está separado de la porción posterior del fornix y del cuello uterino por el fondo del saco recto-uterino antes mencionado. El inferior de este saco, el débil tabique recto vaginal, separa la mitad superior de la pared posterior de la vagina del recto. La inervación del recto consiste tanto de su parte simpática como parasimpática y también tiene aferencias viscerales. La inervación simpática del recto proviene básicamente de los nervios torácicos inferiores y lumbares superiores, como se puede observar aquí, que descienden para formar los nervios esplánicos lumbares y llegan para hacer sinapsis en los ganglios paravertebrales y en el plexo paraórtico. De aquí van a salir ramas que van a formar los plexos hipogástricos superiores e inferiores y van a inervar la parte superior del recto, que sería la parte de aquí. Luego tenemos la parte motora somática y la parte aferente somática, que provienen del plexo pudendo, o sea, del nervio pudendo, que viene de los nervios sacros de S2, de S4, y van a inervar el esfínter interno del ano por medio del nervio anal inferior y el esfínter externo del ano, que sería la parte terminal. En cuanto a la inervación parasimpática, también proviene de los ganglios de S2 a S4 y sale a través del plexo pélvico acompañado de los nervios espláncnicos pélvicos, y estos van a inervar la parte inferior del recto justo antes del conducto anal.